sapiens? Sabios, sapiencia, sabiduría. Supongo yo que eso se quiere decir, debe ser del latín, ¿no? Sí. Yo a lo sumo hablo castellano y un poquito de inglés, pero latín no, pero eso lo te adivino. Bueno, ¿qué tanto cree que se ha gestionado Bogotá como sapiens? No, Bogotá no se ha gestionado como con sabiduría, no. Se ha gestionado con cosas de urgencia, las decisiones de más fondo se han tomado en algunos momentos de la historia de la ciudad, pero no han demostrado ser las más acertadas tampoco. De modo que sí necesita más sabiduría la administración de Bogotá. Desde el punto ambiental, ¿usted qué le aportaría a Bogotá? Si Yo soy ingeniero sanitario, en la época en que eso empezó, fue la primera facultad que hubo en el país en la Universidad del Valle. Después estudié una especialización en ingeniería del medio ambiente y realmente pues conozco temas como aire, agua, suelo, tratamiento de aguas, descontaminación y todos los temas ambientales son temas que no me son para nada lejanos a mi formación profesional. ¿Y cuál sería esa primera gestión como alcalde de Bogotá en lo ambiental? Bueno, tenemos cinco áreas de trabajo. Se las resumo simplemente de las menciones y después si quieren hablamos de ellas. La primera, yo creo que hay que mantener el cordón verde de oriente, norte y occidente de Bogotá. Ir a desaparecer el cordón verde que hoy todavía existe es una equivocación. En segundo, hay que descontaminar el agua, el aire y el suelo de Bogotá. Avanzar mucho más en la descontaminación de esos tres elementos básicos de la ciudad. Tercero, cuidar la estructura ecológica principal de la ciudad y mejorarla. Cuarto, hay que hacer un esfuerzo grande de arborización de Bogotá. Y quinto, tenemos que hacer lo ambientalmente necesario, no solamente para disminuir el efecto sobre el cambio climático, sino para adaptarnos al cambio climático. El cambio climático va a suceder, eso es inevitable, viene porque viene. Y lo que tenemos que hacer, sobre todo en países como el nuestro, es adaptarnos a sus condiciones de veranos más secos e inviernos más lluviosos. Ya que tocamos el tema del cambio climático, el IDEAN dentro de su tercera comunicación da una alerta muy grande a Bogotá, en 2 puntos, que somos vulnerables en el tema de alimentación y en el tema de agua. ¿En el tema de? Agua. Pero el primero me mencionó. De alimentación. Alimentación. Uno, ¿cómo pensaría que Bogotá se tiene que preparar para esa vulnerabilidad que existe para Bogotá? El cambio climático produce temperaturas más altas temperaturas producen más vapor de agua en la atmósfera y más temperatura y más sequía, de manera que vamos a tener inviernos más lluviosos y veranos más intensos, más secos. Los inviernos más lluviosos tenemos que prevenirlos en 2 áreas de Bogotá esencialmente. Los cerros y las zonas que se pueden producir deslizamientos y movimientos masivos, y el río Bogotá y las corrientes de agua de Bogotá. Ahí tenemos que trabajar en adaptarnos a esos riesgos que tienen que ver con el cambio climático. Indudablemente no es muy buena idea que la zona verde que todavía queda en la orilla del río Bogotá se urbanice, como está planteando que se haga una urbanización ahí. Claro, el río Bogotá hay que manejarlo, hay que permitirle que tenga áreas de expansión en tiempos de invierno. Hay un manejo hidráulico del río Bogotá que se está haciendo mucho mejor ahora que en el pasado. En 2011 hubo la última gran inundación del río Bogotá. Pero eso no quiere decir que estemos listos todavía para el cambio climático. Y por otro lado, vamos a tener épocas de verano intenso. Creo que no hemos mirado con suficiente atención el abasto de agua de Bogotá. Hoy parece que está resuelto, le vendemos agua en bloque a muchos municipios vecinos, pero en una época de estío, de sequía dura, como las que van a venir seguramente, tendríamos que tener como condición un abasto de agua garantizado, que hoy todavía creo que no lo hemos mirado con suficiente atención. Con este tema del agua, de que hay vulnerabilidad por el cambio climático, ¿no es absurdo pensar en que sigamos expandiéndonos como plantea la actual administración con el tema de la reserva como Lejano? No me gusta ni que toquen los cerros orientales, ni que urbanicen la Bandeirame ni le metan 350.000 viviendas. Eso es una oportunidad extraordinaria para Bogotá. Lo que el distrito tiene que hacer es estar comprando los suelos, las tierras, y convirtiéndolos realmente en reserva y reforestando
y haciendo el mantenimiento y mejoramiento de los humedales de esa zona. Pero construir 350.000 viviendas es una idea malísima. Yo tengo un cálculo, una estimación de lo que pueden valer las 1.400 hectáreas de la reserva Van der Hamen, y no llegan a 400.000 millones de pesos. O sea que en 10, en 15 años se puede comprar toda, se puede convertir en una gran reserva real al norte de Bogotá. Y tampoco es bueno el tema de ciudad-río, pegar la ciudad de Bogotá al río. Entre otras cosas, porque el río está por encima del nivel del suelo de la ciudad, está 6 metros por encima. Claro, manejando hidráulicamente el río se puede controlar que no pase lo del 2011, pero si hay un invierno bien intenso, como los que vienen cada vez más intensos con el cambio climático, podría no ser suficiente el manejo que se le está dando hidráulico al río de Bogotá, y es una equivocación poner en riesgo población pegándola al río 6 metros por debajo de su nivel en tiempos de invierno. ¿Y qué hacemos con los humedales en todo este tema del cambio climático? Son parte de la estructura hidrológica principal de Bogotá. Hay que descontaminarlos, están mucho más contaminados de lo que se reconoce. Hay muchas conexiones en alcantarillado que se llaman conexiones cerradas, aún haciendo el tratamiento de las aguas residuales en el Salitre y en la parte sur, en la planta de Canoas. Aún así, 30% de las conexiones de alcantarillado de Bogotá son conexiones cerradas. Erradas quiere decir que llegan a humedales, que llegan a ríos, que llegan a corrientes de agua, y que, por lo tanto, hay que hacer las conexiones correctas y recuperar humedales. Se ha hecho algo en esa recuperación, pero todavía estamos lejos de tener los humedales que quisiéramos tener. ¿Y el proyecto que tiene actualmente la administración de poner zonas duras en los humedales, qué opina? Todas las zonas duras en áreas de conservación son una equivocación. No es metiéndole ciclorrutas duras alrededor de los humedales como se conservan. No es haciendo canchas sintéticas en los parques como se conservan. Las zonas verdes deben ser verdes. Es más, quiero decirle más. Hay que mirar bien lo del sendero de las mariposas, que pueda servir de cortafuego en caso de un incendio. Eso habría que evaluarlo bien, no se descarta una evaluación. Pero meter cemento en los cerros orientales es una mala idea. ¿Cuál es su posición sobre la ALO? La ALO Sur en general está lista. Lo que no sé es por qué no lo han empezado a hacer. Esa APP, porque es una alianza público-privada, está lista desde hace un año. Por lo menos yo estuve en el Ministerio de Transporte y estaba lista, con parte del peaje de Chusacá y algún otro peaje que pensaban poner en el tramo de la ALO, y sin embargo, nada, no, ni siquiera la APP está ya organizada. De ahí, de la 13 hacia el norte, yo tengo todas las dudas del mundo sobre ponernos a construir vías, porque aún haciendo puentes sobre los humedales, puentes elevados, eso afecta a las aves, afecta la tranquilidad de una zona que debe ser tan natural como sea posible. Incluso la semana pasada Peñalosa dijo que las cifras no les daban para cerrar. ¿Cuál es el embeleco con esa zona, la zona norte? Pues no dan, yo creo que no va a estar ni siquiera considerada seriamente en este gobierno que está terminando, y por supuesto yo tampoco movería un dedo a favor de hacer algo en la zona de los humedales del norte, que son los mejor conservados y los más grandes de la ciudad. Ahí hay algunos senderos peatonales que hay que ver cómo se corrigen. Yo te he recorrido y te me he ido a meter en el terreno porque me gusta ver las cosas con los ojos. He encontrado senderos peatonales cruzando algunos de los humedales del norte para conectar barrios. Senderos peatonales hechizos, hechos con escombros. Hay que ver cómo se maneja eso bien para darle facilidades a la gente que se pueda comunicar a pie. Pero de ahí en adelante nada. ¿Uno cómo hace para que las políticas que quedan para el distrito trasciendan las administraciones y no nos pase como nos ha venido pasando en estas últimas administraciones? Por ejemplo, que hay una política del tema de cambio climático en Bogotá, que hay una política del uso público de ciertas áreas y llega la administración y cambia las políticas a su antojo. ¿Uno cómo puede hacer que... ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo hacer eso en Pasto? Hacerlo en estrecha colaboración y participación de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos se empoderan de un tema,
No lo dejan tratar, no lo dejan cambiar, no lo dejan modificar. Creo que eso es lo poderoso. Lo que pasa es que como así estamos acostumbrados a que se nombra un funcionario para que administre la ciudad y ese tiene todos los poderes. No, así no puede ser. Hay que lograr que haya participación ciudadana, que haya empoderamiento de los ciudadanos de los temas, que lo que se decida sea participativo. Porque si la gente participa, después ya no se deja trojar tan fácilmente o deja de cambiar de esas políticas. Quien garantiza que las políticas no se cambien no es una norma estricta, es el ciudadano defendiendo sus puntos de vista. Eso es lo más poderoso. ¿Cómo hacemos para que la participación sea real? Porque aquí la gente en Bogotá ha salido por las talas, le ha dicho a la Procuraduría no más talas, le dicen al alcalde, oiga, no más talas, y el alcalde no le interesa la participación y ha cerrado totalmente esos espacios. ¿Cómo se hace ahí? Yo aprendí a hacer eso en Pasto, es mi gran activo como experiencia y es logrando que el ciudadano se empodere participando en el presupuesto, participando en las decisiones de la ciudad y después le diga a los candidatos que vienen, vea, mi condición para votar por usted es tal, que esto se siga haciendo, que el presupuesto participativo se siga haciendo, que estas políticas se mantengan y si no, no voto por usted. En la medida en que la gente esté empoderada, no se la deja quitar. Esa es la experiencia de Pasto. Allá sí se sigue haciendo, por ejemplo, presupuesto participativo, no porque lo diga una norma, ni siquiera hay norma te lo dice, sino porque el ciudadano le dice a los candidatos, ¿usted va a votar a los eventos de presupuesto participativo, sí o no? Sí, voto por usted, no, no voto por usted. Ese empoderamiento ciudadano es lo fundamental. ¿Cuál es su posición frente al futuro de la movilidad en Bogotá? Al futuro de la movilidad, metro y más metro. Un metro mueve 80.000 pasajeros hora sentido. Un Transmilenio congestionado mueve 40.000 pasajeros hora sentido. En movilidad grande, metro. Y en movilidad ya más individual, bicicletas, ciclorrutas. Hay que trabajar muchísimo en darle seguridad a las ciclorrutas, en mejorar, están llenas de huecos, algunas llenas son problemas de movilidad reales, iluminarlas de noche. Bogotá es una ciudad donde muchísima gente se mueve en bicicleta, pero en transporte masivo, digamos, robusto, metro y más metro, 80.000 pasajeros hora sentido, mientras Transmilenio 40.000, el doble. Una ciudad como Bogotá no puede depender de los buses. ¿Y está dispuesto a redirigir ese presupuesto que le dejó Peñalosa, que son 44 billones para el Transmilenio, para la red metro de Bogotá? Lo que pasa es que hay que ver que sea contratado y que no sea contratado, porque pues uno tampoco puede meterse en pleitos con los contratistas que consiguieron ya contratos definitivos. Pero le digo lo siguiente, esa idea de que el metro va a terminar en la calle 72 es la más mala de todas. El metro tiene que terminarlo en la 100 o en la 127. Si hay que dejar de hacer 3 o 4 troncales de Transmilenio para que el metro llegue hasta la 127, lo hago. Eso sí, ténganlo por seguro. Okay. ¿Y cómo vamos a hacer para evitar, por ejemplo, el tema de la contaminación del aire con estos Transmilenios? O sea, ya sabemos que definitivamente se firmó un contrato. Y se van a comprar los buses este año. Se van a comprar los buses de diésel. Aquí vamos a tener cosas simbólicas para empezar. Si yo soy alcalde, el presidente de la República y el alcalde de Bogotá o andan en carro eléctrico o no se pueden mover en Bogotá, para que empecemos a dar ejemplo por la cabeza. De manera que habrá que decirle al señor presidente que vaya pensando que compre una serie de vehículos eléctricos para su movilidad. Y el alcalde de Bogotá tiene que hacer lo mismo. El ejemplo tiene que empezar por la cabeza, pero por supuesto hay que hacer muchísimo más por disminuir emisiones. No hay manera de mejorar el aire si no es disminuyendo emisiones. ¿Y cómo hace el ciudadano que ha decidido definitivamente el pasaje de Transmilenio está muy alto y decidió no más con el Transmilenio, el servicio ha sido deficiente? Lo que se ha visto es que aumenta el valor del precio del pasaje, pero no hay unos cambios reales frente a la gente y la gente lo que hace es pasarse a la moto. Eso está sucediendo, está bajando el bus, está subiendo la moto, los vendedores de motos andan en esa publicidad y bueno, es difícil enfrentarla en el corto plazo. En el mediano plazo, con buen transporte masivo, se resuelve. ¿Usted cree que en Europa la gente anda en moto? No, anda en buenos metros, en buen sistema de transporte masivo colectivo. Eso es fundamental.
Y retomando el tema, ¿cómo vamos a mejorar la calidad del aire si siguen esos buses de Transmilenio? Los buses de Transmilenio no son el único problema, estamos llenos de carros viejos, camiones viejos, voltetas viejos, que son unas verdaderas chimeneas echando gas. Bueno, vamos a empezar viendo si tienen certificado de gases. Si no tienen certificado de gases, no pueden transitar. Y si les dieron certificado de gases y se demuestra que estaban emitiendo cuando recibieron el certificado de gases, le vamos a meter multas a las empresas que dan esos certificados de gases que no corresponden a la realidad. Y habrá que hacer un programa para los dueños de vehículos de estos que son muchas veces sectores populares, de reemplazo de esos vehículos viejos por vehículos nuevos. Pero definitivamente aquí la mayor cantidad de emisiones de diésel, sobre todo, son de camiones y voltetas viejas. Bueno, ahora pasemos al tema animal. ¿Qué vamos a hacer con las corridas de toro en Bogotá? Pues hay un plazo que se va a vencer para que se reglamente o se prohíban. Medellín decidió no hacer corridas de toros, pero eso no vamos a poder en Bogotá. Tenemos que poder también aquí. Hablemos de Doña Juana. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de Doña Juana? Le voy a dar una palabra para que se la vaya metiendo en el disco duro. Se llama termovalorización. Termovalorización es generación de energía eléctrica usando residuos sólidos para generar esa energía eléctrica. Las plantas de termovalorización se están usando en las principales ciudades del mundo desarrollado. No generan algunas emisiones, pero ya hay sistemas de control de emisiones muy elaborados, hasta con carbón activado, que cumplen los estándares de emisión para evitar los efectos del cambio climático. Termovalorización es lo que hay que hacer. Usar el tema de residuos sólidos, hay que hacer un enorme esfuerzo de separación en la fuente, de evitar que tantos residuos sólidos lleguen al sitio de disposición final. En eso no se ha hecho lo suficiente. Ahora se colocaron contenedores, pero no se le ha dado educación permanente a la gente para que los use bien. Si uno los ve ahí, la gente no sabe para qué. No sabe cómo son, y aquí los reciclables y aquí los no reciclables. Muchísima educación. Con los residuos de acueducto de alcantarillado, todos los meses tiene que llegar información de qué hay que hacer. Hay que hacer trabajos por barrios, hay que trabajar en los colegios, en las escuelas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que muchísima gente se pare en la fuente y evite que haya muchos residuos que lleguen al sitio de disposición final. Pero en el sitio de disposición final, termovalorización para ir reemplazando el relleno sanitario. El relleno de Doña Juana Tomosit va a durar unos años más, no se puede, digamos, cerrar por decreto porque está ahí ya, pero no nuevos residuos en las cantidades que están llegando hoy a Doña Juana, sino plantas de termovalorización que son las que funcionan en el mundo actual. ¿Cuánto se demora la construcción de una planta de esta? Una planta de termovalorización con todo diseño puede estar en 2 o 3 años funcionando. Por eso, en este tema de la alcaldía, hay que llegar pensado, decía Álvaro Gómez Hurtado. Hay que llegar con las ideas claras de lo que se va a hacer. Yo hasta me hicieron una invitación y pude ir a México a ver cómo ellos habían diseñado una planta de termovalorización que se daba financieramente sin necesidad de aumentar las tarifas. Digamos, la idea central ahí es que la energía eléctrica no se le venda como generador de energía al sistema interconectado nacional, sino que se venda a un consumidor final. En el caso de México, cierra el negocio porque la venta va a ser al metro de México. Lo que pasa es que hay 13 líneas de metro. Entonces le venden a un consumidor final. Aquí hay que encontrar algo parecido para que cierre financieramente y no tenga mayores costos para el usuario que ya está pagando, que es bastante alto además por disposición final de residuos sólidos. De manera que ese es el camino. Yo he mirado lo de producción de compost, otros métodos. En México encontré montañas de compost en un sitio donde están produciendo compost que ni siquiera regalados hay quien los recoja, porque no tienen la calidad suficiente para hacer un abono orgánico atractivo. Entonces, en estos hay bastante, digamos, palabras, pero ya cosas de fondo, lo que funciona es termovalorización. Bueno, la ANLA ya dijo que solo hasta el 2022, y acá quieren tenerla hasta el 2030, o sea, hasta 34 años más. Bueno, el relleno va a estar ahí. Lo que pasa es que, claro, de la planta de termovalorización salen cenizas, que habrá que poner en un sitio de disposición final, pero una cosa es llevar cenizas y otra cosa es llevar materia orgánica viva,
que se descompone, que produce lixiviado, se produce malos olores, que tiene todos los problemas que tiene un relleno sanitario. Un relleno sanitario al borde de una ciudad es absolutamente antitécnico, es indeseable. Y en eso tiene razón la opinión pública. Pero vea, le pongo el caso en general de Bogotá y de la limpieza de Bogotá. Yo soy amigo de gobiernos que estén cerca de la gente, que se comuniquen con los ciudadanos, que interactúen con los ciudadanos. Debemos hacer un esfuerzo desde un año. Vamos a limpiar a Bogotá. Bogotá está lleno de basuras por todos lados. En todos lados se encuentran unas montañas de basuras que se demoran en recogerlas, contenedores que no se usan bien. Vamos a hacer un esfuerzo colectivo, porque en un año Bogotá será una ciudad mucho más limpia. ¿Cómo quedar en que no quede solo el discurso, por ejemplo, con el tema de los gobiernos de izquierda que en algún momento dicen, pero es que tienen muy bonito el discurso y al final dicen, pues no se ven los hechos? Yo le voy a mostrar cómo. Vea, este volante es mi hoja de vida. Yo estoy diciendo lo que habla, pero uno no es lo que dice, sino lo que ha hecho. Y aquí hay un premio que tengo en la mano. Dice, mejor alcalde de Colombia. Esto me lo dieron en 1997 como alcalde de Pasto. Esos son hechos. Y no me lo dio unos amigos míos. Fueron unas empresas grandes del país, el diario El Tiempo, la empresa Bavaria, Caracol Radio y Televisión, los que nombraron el jurado que terminó con la selección de mejor alcalde de Colombia. De manera que obras, no palabras. Listo. Hablemos de ruralidad. En Bogotá generalmente nos preocupamos mucho por el tema urbano, pero Bogotá es más rural que urbano. En extensión, sí. En extensión. Claro, por el tamaño de Sumapaz. Por el tamaño de Sumapaz, exacto. Nuestra localidad 20. ¿Qué vamos a hacer con Sumapaz y con todo lo que le está llegando de impactos ambientales desde que dejó de ser una zona que antes la gente no iba por miedo y que ahora se ha vuelto un sitio donde van cuatrimotos, ya incluso por el lado ya están haciendo construcciones para llegar allá? Yo he ido varias veces a Sumapaz recientemente. Es un parque nacional que está bajo la responsabilidad de parques nacionales y evidentemente está yendo más gente a Sumapaz que antes, eso es cierto. Pero quiero decirle una cosa, tenemos que organizar para que eso sea bien hecho. Entre otras cosas, para que se vuelva un turismo de naturaleza bien organizado, protector de la naturaleza, se haga bien, eso decirle a los habitantes de Sumapaz, porque hay que incorporarlos también. Pero no podamos decir, no, mirar para otro lado, porque eso va a seguir sucediendo. El páramo más grande del mundo es el páramo de Sumapaz, un sitio precioso, espectacular, que por supuesto, a mí me encanta, pues a mí yo creo que el ecosistema que más me gusta en mi vida es el páramo. Y yo recorrí muchos páramos en mis tiempos del tropel. Entonces eso me encantó, el páramo, un páramo en verano no tiene igual. Alguna vez vino el ministro de Turismo de España, siendo yo alcalde de Pasto, y lo llevé a un páramo, allá cerca de Pasto, y decía, uy, por esto sí vale la pena cruzar el Atlántico. Claro, es un ecosistema que solamente hay en el norte del Ecuador, todo medio un pedacito de Venezuela. De manera que ahí lo que hay que hacer es organizar eso bien organizado, para que lo que se haga allá no dañe, y se vuelva atractivo para mucha gente y dé empleo a mucha gente que en vez de estar tratando de raspar por ahí un pedazo para sembrar papas, pueda vivir de la naturaleza cuidándola. ¿Y ha pensado en el tema de zonas de reserva campesina dentro de la ciudad? Sí, pues aquí, bueno, además del páramo, que es parque nacional casi todo, pues tenemos lo de Usme, que tiene un área rural más o menos extensa, y un poco Ciudad Bolívar. Ya hay pedacitos por ahí también en otras localidades, pero esas son las grandes, Usme y Ciudad Bolívar. Yo no sé si eso vale la pena o no vale la pena una zona de reserva campesina como tal, pero sí cuidar la ruralidad, no urbanizar la ruralidad. Creo que eso inicialmente, que parecía que iba a ser bastante, iba a meterse bastante en eso POT, ya mirando el texto del POT ya no está como en el pasado, sino que está dedicado es al norte y al occidente, no tanto a la zona sur, como pensábamos inicialmente que iba a hacer la propuesta de este gobierno. Hablando del POT, ya le queda muy poquito tiempo a la alcaldía y la alcaldía ha estado como jugando ahí a que si lo pongo, si no lo pongo, con el tema de incluir la reserva dentro del POT, ¿no? Pero ya habíamos hablado del tema de residuos. Dentro del POT aparece que van a quitar las bodegas de recolección de residuos, solo van a dejar 6.
Bueno, no, el POT tiene muchas cosas por desarrollar, esos usos del suelo en general, ¿no? En el POT no está tan malo lo de adaptación al cambio climático, está bastante malo lo de transporte. Uno mira el POT y tiene una línea de metro, el Regiotram que lo ha impuesto Cundinamarca y el gobierno nacional, y el resto puras buses, como si con buses se pudiera resolver el problema de movilidad de una ciudad del tamaño de Bogotá. Pero están flexibilizando el uso del suelo para también adaptarse a la realidad. Aquí hay muchos barrios que en sus calles principales se volvieron comercio y figuran como residenciales. Pero obviamente este POT tendrá que ser muy bien discutido. No sé si irá a hacerlo finalmente a mediados de este año, porque ya es un año donde las elecciones van a tener a todo el mundo pensando en elecciones más que pensando en temas tan importantes como un plan de ordenamiento territorial. El ideal sería que no se aprobara este año y que quedara para que el próximo gobierno con tranquilidad pudiera hacer un buen POT que la ciudad necesita. Y con el tema de las cifras del censo. Yo estoy convencido que el alcalde actual ha sobreestimado el crecimiento de la ciudad para poder justificar las 350.000 viviendas de la Vanderhamen y toda su expansión hacia los bordes, en urbanización, convirtiendo eso en zonas de expansión, dejando de hacer las zonas rurales y convirtiéndolas en zonas de expansión. Eso sí debemos evitarlo, que esos territorios como esas zonas sean zonas de expansión, porque sube el precio del suelo además. Y entonces ya no se puede comprar la Vanderhamen por 350.000 millones, sino que vale muchísimo más, porque ya hay expectativas de urbanización. Pero, pues en general, yo diría que, ¿en qué estábamos? En el POT. En el POT no. En las zonas de expansión de la ciudad. Sí, no, en general yo diría que lo fundamental es que ese POT sea un POT bien discutido antes de su aprobación, porque son 12 años de vigencia. Aunque mucho de lo del POT después está sujeto a reglamentaciones, ¿no? Aquí hay cosas como, temas como curaduría cero, una idea que hay, que para muchas zonas donde hay que hacer vivienda de interés social, que no es de interés de los curadores urbanos, existe una curaduría que se llama curaduría cero, que sea del Estado para que pueda dar los permisos y las autorizaciones oportunamente. Hay otro tema importante, hablando de hábitat. Hay que reforzar unas 250 a 300.000 viviendas de autoconstrucción, porque corren riesgos de, en caso de un sismo grande, pues no aguanten y se caigan. Ya están empezando a identificarse ese tipo de viviendas, y lo que hay que hacer para el reforzamiento estructural, eso hay que hacerlo también. Y eso también está dentro de las tareas generales de la ciudad en todo este periodo. Con el tema que estaba hablando, que decía que metro, y viene el Regiotram, ¿por qué Bogotá se ha negado de utilizar esas vías férreas que tenemos? Bueno, ya la de Facatativá le tocó. Con dinero del gobierno departamental y de la nación se va a hacer el Regiotram, que va a llegar hasta la 26 con Avenida El Dorado, con Caracas. Pero la del norte también sé que están trabajando en el diseño de un Regiotram hacia el norte, y si hace el Regiotram hacia el norte, si se lleva el metro mucho más por la autopista hacia el norte también, no se necesita el Transmilenio por la séptima. El Transmilenio por la séptima, en mi criterio, es una necedad innecesaria e inconveniente.